Tome asiento. Como decía esta última adoración, todo se trata de Cristo. Ayer estuvimos con los jóvenes nuestra cena de gala de fin de año, porque entendemos que el Señor nos ha acompañado hasta aquí. Hemos podido repasar un poquito a través de videos de todas las actividades que se han desarrollado, como Alto Voltaje o como también Fundación Vida en Plenitud. A través de este año se pudieron dictar charlas sobre suicidio, gestión de las emociones, mucha palabra del Señor, y en todo eso estamos agradecidos porque el Señor nos permitió llegar a muchos jóvenes y ayer pudimos estar más de 90 jóvenes congregados aquí disfrutando de una cena. Agradecemos a Griselda, a Alicia y a su equipo de trabajo que han estado sirviendo a los jóvenes, una tarea muy loable. Estar al lado de los hornos en una cocina en La Rioja, ni más ni menos, es por amor sin duda, ¿sí? Y a sus respectivos esposos, Huguito y Gustavo, ¿sí? Y a todos los mozos que estuvieron trabajando. Pero usted también va a tener la oportunidad de agradecer el próximo, el 29, el último domingo del año, y el primero, el 5 de enero, vamos a tener nuestras respectivas reuniones de acción de gracia, que todos la conocen. Consiste en que usted pueda subir 5 minutos para contar, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que vaya preparándose para el 29, que es el último domingo de este año, y el primer domingo del año siguiente, que es el 5 de enero. ¿Amén? Bueno, ahora sí quería presentar a unos pastores que nos están visitando de la Red UNGE. Quiero que le podamos dar un fuerte aplauso al pastor Esteban Albarracín y su esposa Patricia. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Qué hermoso que es estar acá. Realmente para nosotros es un privilegio precioso. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias, pastores, porque realmente nos permiten disfrutar del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor en cualquier lugar del mundo. Y eso es algo precioso, porque hay algo que nos une y es su espíritu. Es la misma fe, es el mismo sentir que todos tenemos. Así que realmente agradezco tanto al Señor por estar en esta casa hermosa, la cual conocemos a los apóstoles, y por supuesto que como son los padres, son los hijos, ¿sí? Así que seguramente cada uno de ustedes, por lo menos de acá se los ve todos resplandecientes. Mirá al que tenés al lado y decirle, estás resplandeciente, porque la vida de Cristo resplandece en vos. Qué hermoso que es. Realmente estamos muy felices. Somos de la ciudad de San Nicolás, por allá, provincia de Buenos Aires, cerquita de Rosario, como para que tengan una referencia, como 900 y pico de kilómetros. Felices de poder conocer esta hermosa ciudad que, la verdad, estamos encantados. Estamos realmente enamorados de La Rioja. Nos enamoramos de esta ciudad. Bendecimos esta ciudad, este suelo. Así que son benditos ustedes que están en esta hermosa ciudad. Amen primeramente a su casa, amen a su ciudad, bendigan su ciudad, porque realmente es una preciosa tierra donde ustedes están habitando. Así que quería solamente dejarles y recordar aquel pasaje tan conocido donde podemos ver y un poco siguiendo lo que nuestra hermana hablaba, siguiendo aquel pasaje que el Señor había puesto en mi espíritu.
cuando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos nos ayudamos mutuamente, ¿sí? Tenemos a nuestro hermano, soportamos las cargas del otro y dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Qué hermoso que es realmente poder ver cómo crece el cuerpo de Cristo en el lugar donde vayamos. El crecimiento es vivo, es algo palpable. Y escuchaba lo que recién el pastor David hablaba acerca de esto, de lo que han hecho, puertas afuera. Y realmente esa es la expresión de la vida de Cristo hacia los demás. Me encanta el pasaje donde Jesús está orando en el capítulo 17 y dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que vendrán. Él estaba ya orando por aquellos que nosotros vamos a alcanzar por medio de la predicación y de la palabra que les llevemos. Levante su mano en esta tarde, porque esa es la expresión y la manifestación de los hijos que la creación está esperando. Así que realmente los animo porque esta tierra es una tierra próspera y será una tierra aún más de bendición, donde la manifestación de los hijos será tan visible que todo va a crecer, todo será lleno del conocimiento de su gloria. Levante su mano en esta tarde. Todo será lleno del conocimiento de la gloria del Señor. Bendita sea esta ciudad. Bendita sea esta ciudad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Quisiera ponerse de pie un momento más, por favor. Gracias, Señor. Levante su mano y dele gracias a Él. No necesitamos que algo suceda para honrar su nombre, porque ya ha sucedido. Ya ha sucedido. Cristo ha vencido. Cristo ha vencido, Cristo ha vencido. Vamos, iglesia, levante su voz y alábale, adórale, dale gracias a Él. No necesitas una canción para adorarle ahora, porque desde tu corazón fluye una nueva canción, fluye una nueva palabra de gratitud. Bendito sea, Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Vamos, levante su voz y adore a Él, al único y sabio Dios, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, la cabeza de la iglesia, el gran sumo sacerdote, el que es, el que fue, el que será, el principio y el fin, el verbo hecho carne, el que no cambia, el que no tiene sombra de variación, el nombre sobre todo nombre, el que lo llena todo, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, el príncipe de paz, la luz de este mundo, el león de la tribu de Judá, testigo fiel y verdadero, nuestro juez justo, camino, verdad, vida, la resurrección, la vida eterna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, admirable, consejero, Rey de reyes, único mediador entre Dios y los hombres. Levanta tu voz y adora al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Él es digno de recibir toda gloria y alabanza. Nadie podrá detenerse en pie, nadie podrá detenerse en pie.
nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda de alabanza sea dada a ti, oh Cristo. Toda gloria, toda honra, hoy rendimos a ti, oh Cristo. Nuestra ofrenda de alabanza sea dada a ti, oh Cristo. Toda gloria, toda honra, Bendito hoy Señor. rendimos a Sí, ti, Señor. oh Cristo. Nuestra ofrenda de alabanza sea dada a ti. A ti, Señor. 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 Toda gloria, toda honra. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Cantamos. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Cristo es Señor. Una vez más, iglesia. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Cristo es Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. ¿Por qué no le da una ofrenda de aplausos al que viva, el que reina? Apláudale a Él, apláudale fuerte a Él. Bendito Rey. Bendito Rey. Amén. Amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los chicos de la palabra cantada. Les damos un aplauso a ellos también. Porque ellos no estaban haciendo tiempo hasta que llegue la palabra. Ellos estaban predicando ya. Junto con ustedes, unidos a una voz, estábamos juntos predicando y proclamando la palabra del Señor en este lugar. Quiero darle gracias al apóstol Medina por recibirnos, a los pastores de la casa. Gracias por su amor y de su esposa también, quien está viajando, entiendo, ha estado ministrando
Es un placer para nosotros estar aquí. Traigo los saludos del apóstol Gustavo Lara. Les envía un abrazo enorme como los que él suele dar. Y también el saludo de nuestra congregación, Conexión Vida, ahí en San Nicolás, la cual pastoreamos con mi esposa. Y estamos contentos y cómodos porque nos sentimos en familia. ¿Amén? ¿Se siente en familia? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Algunos por ahí no contestan porque tienen miedo que nos invitemos a comer a la casa mañana, pero tranquilos, somos familia igual, no pasa nada. Mientras comenzábamos esta hermosa reunión, la hermana que abría con Efesios 4 parecía haber leído mis pensamientos en cuanto entré a este lugar y tuve la confirmación del Señor de lo que el Señor me estaba direccionando a compartir con ustedes, sabiendo de que no venimos con una predicación, no venimos con una enseñanza, venimos con una palabra viva, venimos como quien sirve, no venimos como a enseñar nada, no venimos a ponernos por encima de nadie, más allá de que estemos un poco más alto aquí, pero venimos a servir al cuerpo trayendo una palabra de parte de Dios que también actúa en nosotros. Y la hermana que abría esta reunión y que estaba cantando, ella decía, hablaba acerca de Efesios, de todo lo que por medio de Cristo ha sido logrado y que Él llevó cautiva todas las cosas para llenarlo todo de Él. Y entonces esta noche quiero compartir, si el Señor nos permite, por un tiempo que ustedes me permitan también, sabré leer el reloj si usted me pone en alguna seña, o cuando vea a alguien que se está durmiendo tranquilo, yo empiezo a hablar más bajito para que pueda seguir durmiendo tranquilo. Y quería compartirles acerca de la autoridad de la iglesia, la autoridad del hombre, la autoridad de la iglesia. Dios tiene un plan perfecto. El propósito eterno de Dios, que todos conocemos, siempre ha sido darse a conocer en esta tierra. Pero Él ha creado al hombre con un propósito, y es que el hombre gobierne. Esto está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces usted encontrará que Dios está planificando la creación del hombre y Él está diciendo, está hablando acerca de su deseo, de su pensamiento, acerca de cómo el hombre, Él quería y Él soñaba que sea, y entonces luego crea al hombre de acuerdo a ese parecer, y lo vamos a ver en un rato. Pero antes quiero señalar lo que corresponde a la responsabilidad de la iglesia en cuanto a cómo compartir, cómo utilizar la vida del Señor que está dentro nuestro para que esa vida sea conocida, sea expandida. Por mucho tiempo la iglesia ha estado esperando que Dios haga las cosas que nosotros debíamos hacer. Por mucho tiempo la iglesia le estaba confiriendo a Dios el trabajo de hacer aquello que a nosotros nos toca hacer como hijos y que tenemos la responsabilidad por haber sido creados para eso. Y también de la misma forma, muchas veces nos hemos metido a hacer nosotros cosas que a Dios le correspondía hacer. Porque es cierto que nosotros tenemos una fe en el Señor, es cierto que oramos al Señor ante circunstancias difíciles, pero también es cierto que nuestra naturaleza pretende ayudar a Dios en lo que a Dios le corresponde hacer. Y entonces pensamos que a veces le allanamos el camino al Señor. Pensamos que a veces si lloramos un poco más vamos a conmover a Dios y vamos a hacerlo cambiar de parecer. Pensamos que a veces hay cosas que nosotros podemos hacer. Y el asunto es como dice una vieja canción infantil, cada cual atiende su juego.
A cada cual le toca una parte y a la iglesia le toca una parte. A Dios ya le tocó una parte. Dios ya hizo todas las cosas y nos concedió todas las cosas para que la iglesia camine en pos de aquello que Dios ha hecho. Y quiero llevarlos por un momento, simplemente a modo de introducción, a la experiencia de Jesús con Lázaro. Ustedes conocen la historia, a Jesús les daba la noticia de que Lázaro estaba enfermo de muerte. Y Lázaro era amigo de Jesús. Amigo, esos amigos que se amaban, que se visitaban, que pasaban tiempo juntos. Y cuando a Jesús le dan la noticia de que Lázaro está enfermo de muerte y agonizando, Jesús continúa con lo que estaba haciendo. Quizás nosotros hubiésemos salido corriendo, quizás nosotros hubiésemos tomado una actitud de verdaderos amigos y saldríamos corriendo a socorrer a nuestro amigo, a orar por nuestro amigo, más sabiendo que él tenía poder para sanar. De hecho, le fue recriminado por la familia que él no haya estado tiempo antes para que él no falleciera. Sin embargo, Jesús tenía una agenda y la agenda tenía que ver con que Dios debía ser glorificado. ¿Se glorificaría Dios con la sanidad de Lázaro? Claro que sí, pero se glorificaría Dios aún más con la resurrección de Lázaro. Porque ustedes conocen la historia y el ministerio de Jesús, que a partir de la resurrección de Lázaro se armó un tumulto de gente que seguía a Jesús porque quería verlo actuar, quería verlo, escucharlo hablar, quería saber más de él. Algo había sucedido que era para dar la gloria a él. Pero en ese episodio Jesús se encuentra ante la tumba de Lázaro, el portador de la vida, aquel que sabía que podía traer resurrección, aquel que sabía que en momentos más iba a levantar de la tumba a Lázaro, se para frente a la tumba, tiene su momento emotivo, su momento de angustia. Él llora, él manifiesta una emoción real de hombre y después se para frente a la tumba y dice: por favor, quiten la piedra. En mi pensamiento un poco cinematográfico, a veces pienso: Jesús, si vas a levantar a un muerto, ¿qué te cuesta con un ademán quitar la piedra? Si vas a resucitar un muerto, que se necesita tanto poder para eso, pero yo me imagino, Jesús, que hubiese sido más fácil hacer así, mirar la piedra fijo y empezar así a hacer un movimiento tipo Mago Emanuel y que la piedra se corra, ¿sí o no? ¿O estoy medio...? ¿No hubiese sido fácil para Jesús, si iba a levantar un muerto, correr la piedra? Sin embargo, Jesús da una instrucción que nos toca a nosotros hacer. La vida pronto va a ser manifestada. La vida está a punto de ser manifestada. Y Jesús le dice a la iglesia: gente, amados hijos, corran la piedra, porque si no el milagro no se va a realizar. ¿Y qué es esto de correr la piedra? Es aquellos estorbos que todavía funcionan aún en el ambiente de la iglesia y cuanto más afuera de la iglesia. Aquellas cosas que estorban para que la vida no se manifieste. Aquellas cosas que pueden ser buenas, pero que no convienen. Aquellas cosas que pueden formar parte aún de ministerios, pero que no son lo que Dios está queriendo manifestar. Aquellas cosas que son prolijas, que son ordenadas, pero que no son la vida que el Señor quiere manifestar en ese momento. Aquellas cosas que son argumentos, aquellas cosas que son costumbres, tradiciones, religión, lo que usted quiera, piedras encima
del momento donde el milagro tiene que suceder. Por favor, quiten la piedra. Quiten la piedra. Señor, resucita a Lázaro. Está bien, pero primero vamos a quitar la piedra. Primero, iglesia, quiten la piedra, quiten estorbos, porque el milagro se va a realizar, porque la vida va a ser manifestada, pero es necesario quitar las piedras. Y entonces Jesús, una vez que quitan la piedra, y yo tengo un poco de imaginación, perdónenme, apóstol, que voy a graficar mi imaginación en este momento, porque pasó algo ahí un poco extraño. Cuando iban a quitar la piedra, se dice que la tumba de Lázaro no era como la de Jesús, que tenía la piedra vertical, sino una piedra un poco inclinada, o sea, casi horizontal. Entonces, cuando iban a quitar la piedra, seguramente unos muchachos ahí medio fortachones que iban al gimnasio agarraron la piedra entre varios, que era pesada, y agarraron la piedra y, siguiendo las órdenes de Jesús, inmediatamente empezaron a quitar la piedra. Y en ese instante una de las hermanas de Lázaro dice: no, pero Señor, ya hace 4 días que está ahí, hiede, está descompuesto. Y los muchachos acá con la piedra diciendo: bueno, pónganse de acuerdo, quito la piedra, no quito la piedra, porque la piedra está pesada. Díganme qué hago, ¿la quito o no la quito? Y Jesús dice: quiten la piedra. Y entonces, luego de que la piedra es quitada, Jesús dice: llama a Lázaro hacia la vida. Él no hace una oración espectacular. Él llama a Lázaro hacia la vida y la vida es manifestada. Y ahí está Lázaro ya portando una nueva vida. Ahí está Lázaro resucitado. Pero una vez más, el Señor da otra instrucción. Y otra vez pienso: Señor, si resucitaste a un muerto, ¿tanto te costaba darle fuerza para que rompa las vendas él solito? ¿Tanto te costaba hacer un ademán para que se rompan las vendas y él salga saltando y manifestando la vida? Y Jesús otra vez dice: iglesia, quítenle las vendas. Quítenle las vendas. Hay una tarea que le corresponde a la iglesia. La vida, la responsabilidad de la vida, de la producción de la vida, de la reproducción de la vida es del Señor. Pero hay una responsabilidad de la iglesia, que es cómo administramos esa vida. ¿Qué es lo que sucede antes de que la vida sea manifestada? ¿Qué es lo que sucede después de que la vida viene a una persona que ha vivido en la oscuridad tanto tiempo? Iglesia, quítenle las vendas. Las vendas son aquellas cosas que estorban el avance de la vida. Yo me imagino, otra vez con mi imaginación, Lázaro saliendo de la tumba, todo vendado, enrollado. Me imagino que en algún momento ha levitado un poco, no sé cómo habrá salido. Eso se lo dejamos a los directores de cine que hagan como quieran. Pero lo cierto es que Lázaro estaba vendado y vino fuera de la tumba. Él no se podía mover, él no podía avanzar. Amados, la vida del Señor ha de manifestarse en aquellos que están pidiendo a gritos la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, todavía nos toca sacar las vendas. Porque la vida del Señor tiene que producir un avance, pero hay vendas que todavía están estorbando. ¿Cuántos se animan a formar parte del milagro de la resurrección, quitando piedras y quitando vendas? Amén, bendito sea el Señor. Y en este mismo sentido, quería hablar acerca de la autoridad de la iglesia. Creo que algunos de ustedes, o la mayoría, habrán podido escuchar una prédica del apóstol Gustavo de septiembre del 2023. Esta prédica, y si no la escuchó, por favor búsquela, y si la escuchó, búsquela y escúchela de vuelta. La prédica se llama La imparable autoridad de los hijos de paz. Y este mensaje
a pesar de haber predicado algunas cuestiones de acuerdo a la autoridad que Dios nos dio como iglesia, este mensaje me ha clarificado tantas cosas que lo invito a que usted lo pueda escuchar o volver a escuchar para que el Señor siga hablándonos. Génesis 1, 26 y 27 nos habla claramente del propósito de Dios al crear al hombre. Aquí en el 26 nos encontramos con que hay una reunión eterna. La Trinidad reunida planificando la creación del hombre. Y Dios comandando esta reunión, hablando en nombre de la Trinidad, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tremendo es que Dios aquí está planificando algo que va a suceder según su propia idea, según su propio deseo, según su propia voluntad. Dios está manifestando su deseo eterno de crear al hombre con un propósito. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree, que gobierne y numera las cosas donde el hombre debe gobernar. Así que antes de crear al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto significa, y usted ya lo sabe, solo estoy recordando, significa tener la misma sustancia de Dios. Esto significa que el hombre sería la misma imagen, la misma sustancia de Dios en la tierra. Y para seguir avanzando, quisiera señalar un detalle entre el versículo 26 y el versículo 27. El versículo 26, el adjetivo posesivo está en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Saben ustedes claramente que estaba hablando de la Trinidad. ¿Sí o no? Paréntesis aquí. ¿Usted cómo le explicarían la Trinidad a alguien que no conoce al Señor? ¿Cómo le explicarían la Trinidad a alguien que no conoce al Señor? ¿Se animan a algo, no? Ahí lo que le salga, ¿no? Están todos en vergüenza. Son tímidos, entiendo. Sé que lo saben y eso me deja en paz, pero también sé que son tímidos. Así que simplemente voy a hablarles acerca de un ejemplo que a mí me sirvió mucho. Quizás es una pavada, es muy sencillo, pero a mí me ha servido por lo menos para que algunos de los que no entienden nada del Evangelio puedan entender por lo menos la idea de la Trinidad. Y entonces tenemos el agua, que es H2O, ¿sí? 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Estamos en clase de biología, saquen una hoja. El agua H2O. La forma más corriente que nosotros conocemos es el líquido que tomamos, que usamos para el mate, para el tereré, para lo que sea, el líquido. H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Pero cuando nosotros necesitamos refrescar alguna bebida, metemos agua en el refrigerador y al cabo de un tiempo sacamos el hielo. Y usted ve el hielo en otra forma, en otro estado, pero sigue siendo H2O, solo que en forma sólida.
y después de repente usted ve el agua en estado gaseoso, en el vapor de una pava hirviendo, y ese vapor, si usted lo analiza, es H2O. La misma conformación molecular es el agua. Es el agua en un estado, en otro estado y en otro estado. Si le sirve, lo usa. Si no le sirve, no lo usa. Puse otro ejemplo. Era solo un paréntesis. Así que había una reunión en la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Están acá? ¿Sí? Versículo 27, el adjetivo posesivo cambia de forma y ya no es plural, sino singular. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y este su en el original no es la Trinidad, es singular. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Su imagen, la imagen de Dios. ¿Quién es que la Biblia después nos cuenta en el Nuevo Testamento que es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Así que en el versículo 26 hay una reunión donde todas las características y el sueño de Dios era crear al hombre de una manera con determinadas características. Llega el momento de crearlo y Dios dice, la única imagen que me va a representar en la tierra va a ser la imagen del Hijo. La imagen del Hijo, aquel que me va a representar en la tierra. Entonces Génesis 1, 26 y 27 nos expresa la voluntad de Dios y sigue en el versículo 28 ampliando esa voluntad. Y versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vuelve a decir lo que había dicho antes, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios dio una instrucción dividida en 4 partes. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y gobernarla. Ahí está bien configurada la voluntad y el deseo del corazón de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre sea la imagen de Dios, para que el hombre dé fruto de esa vida, de esa imagen de Dios, para que el hombre multiplique la imagen de Dios en la tierra y para que el hombre, portando la imagen de Dios, portando la vida de Dios, gobierne la tierra. Ese es el sentido más profundo de la creación del hombre. Y nosotros, por supuesto, que tenemos un montón de asignaciones y conocemos que somos la vida del Señor, portamos la vida del Señor y que desde el principio se trató de Cristo, como decía la canción. Pero hay una asignación y una tarea que nosotros como hombres tenemos, como hombres me refiero a todos, a la iglesia, como la tarea que nosotros tenemos y es gobernar la tierra. Vino después de Génesis 1, vino Génesis 3, donde está la caída del hombre. Y parece ser que el plan de Dios se hubiese arruinado. Parece ser que en Génesis 3 el plan de Dios hubiese fallado. Parece ser que en Génesis 3 Satanás hubiese vencido a Dios, porque el hombre cayó. El hombre tenía un diseño que era gobernar la tierra, y de repente en Génesis 3 el hombre cae y pierde la vida de Dios y pierde la posibilidad de cumplir con esa responsabilidad de gobernar la tierra, porque ya no tenía la vida de Dios y sin la vida de Dios es imposible gobernar. Para Dios, el gobierno es un asunto serio. Para Dios, el gobernar, es un asunto serio. Para Dios, la autoridad es un asunto serio. Dios nos dice en todas las Escrituras, nos habla acerca de la importancia de su autoridad. Y en Efesios 1, 20 en adelante, el apóstol Pablo relata cómo Dios trasladó a su Hijo toda la autoridad
conocida y por conocer. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese pasaje? Dios le dio toda autoridad sobre todo nombre que se conoce, sobre todo nombre que sea conocido, sobre todo nombre que se va a conocer, sobre todo principado y potestad, y lo ha puesto por cabeza de la iglesia, y luego ha puesto a todos sus enemigos por debajo de los pies, por debajo de sus pies. Y entonces nosotros pensamos, Cristo tiene la autoridad sobre todas las cosas. Pero aquí las escrituras en Efesios nos mencionan los pies. Y los pies, a no ser que seas muy chiquito y no sepas dibujar, como cuando yo era chico que los pies salían de la cabeza, los pies están en el cuerpo. ¿Hola? ¿Cuántos son del cuerpo de Cristo aquí? ¿Sabe que toda autoridad, sobre todo principado, ha sido puesto debajo de los pies de la iglesia? Por eso es que la iglesia tiene autoridad. Por eso es que la iglesia tiene autoridad. Pero esa autoridad ha sido producto de un diseño de Dios en el principio, que Génesis 3 intenta arruinar. Pero Dios, pese a Génesis 3, no se olvidó de Génesis 1. Si leemos el Salmo 8, el salmista habla de cuán admirable son tus maravillas, Señor, y enumera y dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y empieza a hablar y lo creaste un poco menor que los ángeles. Y el salmista parece no tener conciencia de que hubo un Génesis 3. El salmista parece no tener idea de que sucedió un Génesis 3 donde el hombre cayó. Y después en Hebreos 2 está citado este mismo salmo. Y el autor de Hebreos dice las mismas palabras del salmista y ya hace la connotación y la referencia a Jesucristo que estaba puesta en el Salmo 8. ¿Qué sucedió? El hombre en Génesis 3 perdió la autoridad para gobernar. Pero Dios, que ama al hombre, que amó al hombre y que lo creó con tanto cuidado y esmero, que hizo que Él mismo se metiera en un hombre para venir a la tierra a recuperar la autoridad que el hombre había perdido. Y entonces Jesucristo viene a la tierra en forma de hombre y como hombre recupera la autoridad que en Génesis 3 el hombre había perdido. Y otra vez Jesús, hombre, está yendo a la cruz, cargando con todos nuestros pecados, muriendo en la cruz, resucitando, pero devolviéndole al hombre aquella autoridad, aquel diseño eterno que había sido depositado en Génesis 1. Volvemos al diseño de Dios a través de Jesucristo. Volvemos a la autoridad de Dios a través de Jesucristo. Volvemos a tener autoridad sobre la tierra a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios querría que el hombre tenga autoridad? ¿Por qué Dios querría que el hombre tenga autoridad? Versículo 26, por favor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y escuche bien, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Si yo hubiese escrito esto, lo hubiese terminado ahí. En toda la tierra ya incluye todo, pero hay un agregado ahí y dice, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Recuerdan al animal que se arrastra sobre la tierra? ¿A quién representaba? ¿A quién representaba? Satanás, el diablo. Serpiente, la serpiente dicho en Génesis, los escorpiones mencionados en Lucas 19, animales que se arrastran. Después de decir que gobierne sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de los cielos y en todas las bestias y en toda la tierra, agrega el relato y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, claramente
que gobierne sobre la serpiente, sobre Satanás, el diablo. El deseo de Dios era quitarle el gobierno de la tierra a Satanás y que el hombre tome ese gobierno. Quitarle la autoridad a Satanás y que el hombre tome esa autoridad, que la iglesia tome esa autoridad. Pregunto, con mucho temor, ¿cuánto vemos que la maldad está avanzando en este mundo? Porque si la maldad avanza, es porque la iglesia no está avanzando lo suficiente. Porque cuando la iglesia avanza, las tinieblas retroceden. Cuando la iglesia avanza en autoridad, las tinieblas retroceden. Cuando la iglesia avanza en autoridad, las tinieblas retroceden. No hay otra forma. Cuando la iglesia está avanzando, es la misma vida de Dios avanzando y entonces las tinieblas tienen que retroceder. No tienen otra alternativa. El diablo y todos sus séquitos entienden la autoridad de Dios y entienden la autoridad de los hijos. Así que cuando la iglesia avanza, las tinieblas retroceden. Y esto no es una crítica a nosotros como iglesia, porque yo soy iglesia también. Amo la iglesia y creo que todos juntos estamos tratando de ir hacia un mismo lugar, teniendo un mismo sentir, trabajando para una misma cosa, pero es necesario avanzar sobre la autoridad que Dios ya nos ha delegado. Porque si bien es cierto que la autoridad fue arruinada en Génesis 3, también es cierto que vino Jesucristo a retribuirnos esa autoridad para que nosotros gobernemos en la tierra y quitemos a Satanás la autoridad que aún tiene sobre la tierra. Amén. Dios no puede pelear con Satanás. Dios no está en enemistad con Satanás. Satanás es un ser creado. Dios no puede pelear con un ser creado. Por eso Él nos eligió a nosotros. Por eso eligió al hombre para que el hombre pelee y venza a Satanás. Dios no está en enemistad con Satanás. Dios nos dejó ese trabajo a nosotros para que nosotros como iglesia enfrentáramos a Satanás y con la autoridad del cielo lo destruyamos. Amén. ¿Cuántos creen que esta autoridad es posible? Mire, solamente es posible por la vida del Señor. Solamente es posible por la vida del Señor. ¿Cuál es el pasaje, el versículo más conocido en todo el mundo, en todos los tiempos? A ver. Díganlo, ¿cuál es el pasaje? Recítenlo, a ver. Qué hermoso murmullo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces pasamos algunos pasajes como muy por arriba y decimos, este pasaje está bueno para ponerlo en un tratadito de evangelismo y porque de tal manera y la gente va a entender esto. Y la gente si no le explica no va a entender. O sea, lo primero que necesitamos nosotros entender antes de explicarlo es cómo está escrito esto. El apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y esta expresión es, no puedo explicar el amor que Dios tuvo por el mundo. No por vos, no por mí, por el mundo. Y por el vecino ese que te molesta y te tira la basura también. De tal manera amó Dios al mundo, de una manera que no se puede explicar. No dice Dios amó mucho al mundo. No. De tal manera amó Dios al mundo y que ha sido tal el amor que no lo puedo medir, que no lo puedo explicar, que entregó, que dio en sacrificio a su único hijo. Ya ahí hay una cuestión poderosa que nosotros pasamos muy rápido, pero que es necesario que meditemos en eso. Pero después dice, para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? No se pierda.
Y si hubiese terminado allí, yo estaba feliz, porque con no perderme yo ya gané. Con no perderme yo ya estoy bien. Si es que creyendo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, yo no me voy a perder, yo ya gané. Sin embargo, el pasaje sigue diciendo, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra mente eclesiástica, evangélica, nos lleva a pensar, cuando dejemos de existir en esta tierra, vamos a ir al cielo con Él. Y generalmente asignamos el concepto de vida eterna a este asunto. Vamos a trasponer la muerte. No hay muerte para nosotros porque moriremos acá en la tierra, pero cuando suene la trompeta, cuando allá se pase lista, yo estaré, como dice el himno. Vida eterna no es solo que no tiene fin, sino es que no tuvo principio. Y aquí hay algo clave para nosotros, porque ¿cuál es la única vida que no tiene fin y que no tuvo principio? La vida de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios es la única que no tiene fin, pero que tampoco tuvo principio. La vida de Dios es la única vida eterna. Así que nosotros no solo que no nos perdemos, sino que Dios por medio de su Hijo nos da de su propia vida. Su vida no es solamente para zafar de la muerte, iglesia, es su vida para disfrutar de todas las virtudes de su vida, es su vida para disfrutar la autoridad de su vida. Cuando Dios nos da su vida, nos convierte otra vez en Él mismo, en su misma imagen. ¿Es Dios amor? ¿Es Dios amor? Usted es amor. Mira a su hermano que tiene al lado y decirle, sos amor. No sos un amor. ¿Es Dios poderoso? ¿Es Dios poderoso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Dios poderoso? Usted es poderoso. Dígale a su hermano, sos poderoso. ¿Es Dios milagroso? Es usted milagroso. ¿Es Dios hermoso? Es usted hermoso. ¿Es Dios majestuoso? Es usted majestuoso. ¿Es Dios esto? ¿Es Dios lo otro? Es usted las mismas cosas que Dios, porque la vida de Dios está en usted. Y esta es la autoridad que recuperamos por medio de Jesucristo. La misma vida de Dios volvió a nosotros. Porque en la creación, la misma vida de Dios habitaba en el hombre. La perfección estaba en el primer hombre. La perfección estaba en Adán. La perfección misma de Dios. Nosotros no nos damos una idea, no alcanzamos a entender con nuestra mente finita lo que significa esta perfección. La misma vida de Dios, la misma perfección de Dios estaba en el hombre de Génesis 1, en el hombre de la creación. Cuando el hombre pierde esta vida, más allá de las consecuencias de la entrada del pecado, de que es expulsado del huerto, cuando el hombre pierde esta vida, deja de tener vida y comienza a permanecer en una muerte eterna. Y entonces Jesucristo viene y dice, tenemos que recuperar la creación. Y entonces al entregarse en la cruz, al resucitar, nos devuelve la misma vida de Dios. La misma vida que desde el principio habitaba en el hombre, ahora por medio de Jesucristo nos es devuelta. Y entonces también vuelve la autoridad de parte de Dios. Quiero, para ir terminando en esta noche, no sé cuánto tiempo me queda, David. ¿Tengo 5 minutos más? 7. ¿Sí? ¿Tenemos 7 minutos más? ¿Sí? Bueno, aguantátela ahora. Me dieron 1 hora los muchachos. Y alguien dijo, pastor, usted predique el tiempo que usted quiera. Nosotros a cierta hora nos vamos, pero usted predique el tiempo que usted quiera. Así que cuando empiecen a desaparecer, mi esposa se va a quedar a hacerme el aguante.
¿O no? ¿Vos también te vas a ir? Ahí tenés que decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra? Ah, bueno. Se hacía el Jesús. Bueno, volvamos a... Lucas 10 relata un episodio del ministerio y de la vida del Señor. Donde vemos al Señor Jesús enviando. Y no es tan solo ir, sino es haber sido enviados. No está solo salir. Entiendo el espíritu evangelístico que algunos tienen y decir, voy a predicar el evangelio y me paro en la esquina. Amado, está bien que a tiempo y fuera de tiempo, todo lo que vos quieras decir está bien. Pero ¿sabés que hay una gracia y un poder y una autoridad especial en ser enviados? Jesús envía. Jesús primero envía a los 12 que no entendían mucho qué estaba pasando y dice, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, en el nombre de Jesús nosotros vamos a ir. Y Jesús les dice todas las cosas que ellos iban a hacer y ellos se miraban entre ellos como diciendo, che, nosotros a lo máximo podemos, no sé, pescar mojarrita o capaz que con mucha suerte llenar la red un día. Pero ir a hacer todas estas cosas que este hombre nos está proponiendo, y ellos no entendían mucho, sin embargo Jesús los envía, y ellos comienzan a manifestar la autoridad del Señor cuando son enviados por el Señor. Y con los 12 pasó que ellos no entendían mucho algunas cosas, pero fueron, en obediencia fueron. Y en algunos momentos de estos envíos, en algunos momentos donde ellos se encontraban con situaciones extrañas y por no entender bien la autoridad del Señor y con no entender cómo operaba su nombre, en algunos momentos se encontraban con algún espíritu que no podían liberar ellos, y entonces tenía que venir el Señor a salvar las papas, como decimos en Argentina. Pero a pesar de eso, Jesús seguía enviando. Y esta vez en Lucas 10, Jesús está enviando a 70. 70 de sus discípulos enviados de 2 en 2. Versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Mire, no es que Jesús era un maleducado, es que la tarea que les estaba enviando a hacer tenía un calibre de tanto peso eterno que no admitía distracciones. Jesús estaba enviando a proclamar la paz, y ya lo vamos a leer. Jesús los estaba enviando a proclamar la paz a las ciudades y les decía, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por llevar algo de provisiones, no se preocupen porque eso va a ser una distracción, porque van a estar pensando en su sustento y en cómo hago para subsistir, quién me va a dar de comer, van a estar distraídos en eso y no van a enfocarse en lo que yo les estoy enviando a hacer. No saluden a nadie. Amados, el saludo de ese momento no era, hey, ¿cómo anda Pepe? Bien, ¿vos bien? Bueno, chao, saludo a tu mamá, saludo a tu papá. No, el saludo de ese momento era una conversación de por lo menos 2 horas. Se paraban a saludar y se saludaban. Y Jesús dice, no saluden a nadie, no se paren, no pierdan tiempo, porque lo que lo estoy mandando a hacer es aquí y ahora. Son enviados a una tarea y ustedes deben hacer esta tarea. Versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Hasta ahí el envío. Y salieron de 2 en 2, obedeciendo lo que Jesús decía, obedeciendo las instrucciones del Maestro. Y después de un tiempo, versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué pentecostal me suena esto! ¡Qué hermoso saber que en el nombre de Jesús todo demonio se sujeta! Ellos vinieron con esta alegría pentecostal. Señor, qué bueno. Los demonios se nos sujetaban. Todos los demonios, nosotros reconocían el nombre del Señor. No se atribuyeron ninguna autoridad porque dijeron en tu nombre. Y ellos venían contentos por eso. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Era algo que estaba sucediendo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no caer como una hoja de papel. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No está hablando de la caída de Satanás del cielo a la tierra, del cielo de Dios. No está hablando de cuando Satanás cayó en pecado y Dios lo expulsa del cielo. Está hablando del cielo de esa región donde los discípulos estaban proclamando la paz. Mientras los discípulos proclamaban la paz, el cielo de esa región que tenía el nombre de Satanás como gobierno, Satanás empezaba a caer, caía como un rayo. Y los discípulos avanzaban, proclamaban la paz y Satanás caía como un rayo. Había un gobierno de Satanás sobre esa región, pero los discípulos proclamaban la paz y Satanás caía como un rayo. Satanás caía como un rayo. Y Jesús estaba viendo eso. Jesús estaba viendo lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Ellos no lo estaban viendo. Ellos solamente obedecían, proclamaban la paz. Pero Jesús estaba viendo que la victoria estaba siendo consumada y Satanás estaba cayendo de ese cielo, de esa atmósfera que estaba gobernando ese lugar. Eso es lo que sucede con una iglesia que camina en autoridad. Eso es lo que sucede con una iglesia que camina en autoridad. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Solo para que crea que vamos terminando. Extraño es que los discípulos no tuvieron que salir a gritarle a los demonios. Los discípulos no tuvieron que hacer un rito. Los discípulos en obediencia fueron como hijos de paz a proclamar la paz. Y como la paz es la sustancia del reino de la luz, cuando la paz es proclamada, las tinieblas caen. Cuando la paz es proclamada, las tinieblas se derrumban. Esa es la autoridad de los hijos de paz. Y sigue diciendo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones. ¿Se acuerda Génesis 1? Sobre todo animal que se arrastra, ustedes tienen autoridad, ustedes tienen la vida del Señor, ustedes tienen el gobierno. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es una promesa de Jesús dada a sus discípulos que habían cumplido la misión, pero que esta misión iba a seguir, que esta misión era continua y gradual, iba en avance. Era una misión que recién comenzaba, que era el anuncio de la iglesia apostólica que iba a nacer en Hechos 2 y de la cual nosotros somos parte. Y el versículo 20, por último, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No está hablando del libro de la vida, está hablando de esos mismos cielos donde Satanás había caído. No te regocijes de que los demonios se sujetan, más bien regocíjate de que tus nombres están escritos ahí en los cielos, en esos cielos donde la autoridad de Satanás operaba. Cuando proclamabas la paz, cayó Satanás y tu nombre es escrito en ese cielo. Y después los demonios que sí saben hablar,
cuando se encuentran con un hijo de paz, no pueden decir como dijeron a los hijos de un profeta que andaba por ahí en Hechos, que le dijeron: yo lo conozco a Jesús, lo conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Cuando nosotros nos presentamos a una hueste de maldad, los demonios tienen que huir, porque nosotros tenemos la autoridad del cielo. ¿Huirán los demonios ante mi nombre? ¿Verán los demonios mi nombre escrito en un cielo, en una atmósfera, en un lugar de gobierno? ¿Verán el nombre de Esteban Albarracín en un lugar donde Satanás estaba gobernando? Porque cuando avanzamos en autoridad, Satanás comienza a caer como un rayo. No hay un tiempo gradual. Satanás cae como un rayo. No comienza a caer y te lleva 30 días de ayuno y de guerra espiritual para que Satanás caiga, porque automáticamente vos proclamás la paz y Satanás cae como un rayo y automáticamente tu nombre es puesto en el mismo lugar donde estaba el nombre de Satanás puesto. Esa es la autoridad de los hijos. Esa es la autoridad de la iglesia. El asunto es que la iglesia, entendiendo la autoridad, entendiendo el diseño, comience a accionar en lo que le toca hacer. Dios podría transformar todas las cosas con un solo ademán. Dios no te necesita, Dios no me necesita. A los pastores nos gusta decir: Dios me necesita para el ministerio. No, Dios no nos necesita. Dios nos ha elegido por amor. Él con un solo gesto podría transformar todo el mundo, pero por amor nos ha elegido para que respondamos a ese diseño suyo, ese diseño eterno, que es tener autoridad sobre todas las cosas y recuperar la tierra para presentársela a Él, recuperar la tierra para presentársela a Él, recuperar la tierra para presentársela a Él. Toda autoridad nos es dada del cielo, toda autoridad nos es dada del cielo. Toda autoridad, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Iglesia, levántate en autoridad, porque La Rioja reconocerá una iglesia poderosa, porque La Rioja verá la autoridad de gobierno en cada uno que se presente en distintos lugares, en distintas atmósferas. Satanás caerá como un rayo de esos lugares que está gobernando el espíritu de suicidio. Satanás caerá como un rayo de los lugares donde está gobernando las adicciones, el narcotráfico, la corrupción, porque la iglesia avanzará en autoridad y Satanás caerá como un rayo y tu nombre será el nombre de autoridad, y tu nombre será el nombre de autoridad, y todo principado y potestad responderá al nombre de los hijos de paz, que gobiernan bajo el nombre todopoderoso de Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos, iglesia, levanta tus brazos, levanta tus manos si puedes hacerlo. Levanta tus manos si puedes hacerlo y ora al Señor para reconocer esta autoridad que viene del cielo, para reconocer esta autoridad que viene del cielo. Vamos, iglesia. Proclama la autoridad del Hijo en tu vida. La vida eterna, la vida misma de Dios operando en nosotros para autoridad, para autoridad. No basta con ganar almas, iglesia, no basta con ganar almas. Eso es una parte. Nos tocará derrotar a Satanás, porque hasta que no destruyamos a Satanás no estaremos cumpliendo aquel propósito por el cual fuimos creados. Pero Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, nosotros accionando, nosotros avanzando como una iglesia imparable, que ni siquiera las puertas